viendo, como dice David, eso es una serie de Netflix muy bonita, donde el protagonista es Dios, donde el protagonista es Él, el que habla. Muchas veces decimos la ley de Moisés, pero no es así. Como bien trajo la hermana, y mira cómo el Espíritu nos conecta. El que habla en Levítico y el que habla en toda la Biblia es Dios. Y nosotros entonces lo que tenemos es que poner un oído dócil a escuchar su palabra. Así como Él habló a Moisés y Moisés lo transmitió al pueblo fielmente, también nosotros hoy pues queremos estar en ese mismo espíritu y escudriñar las escrituras, porque en ella hay vida. Antes de empezar hoy, me gustaría dejar dos preguntas en vuestras mentes para poder dar sentido a lo que vamos a ver. ¿Cómo me estoy presentando ante Dios? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué canto? ¿Por qué limpio la iglesia? ¿Por qué vengo? ¿Por qué leo? ¿Por qué digo que amo a Dios? ¿Y qué piensa Dios de lo que hago? Sabemos que hemos empezado Levítico 19, donde Dios lo primero que le dice a Moisés para que le diga a la congregación que el pueblo tenía que ser santo porque Él era santo. Él se pone como un maestro, ¿no? Y el pueblo viene siendo como un discípulo. Eso fue lo que vimos la primera vez que empezamos, hace como 3 semanas, este capítulo. Luego vimos que para ser santo, como Dios es santo, o sea, apartado, sin que nadie nos señale, sobre todo el diablo, que es el que siempre nos señala, Dios entonces le va a dar leyes, otra vez, como si fueran los 10 mandamientos. Uno, van en nuestra relación con Dios vertical y otros van en la relación con las personas horizontal. Y el segundo que vimos es que cada uno debe tener ese temor por su mamá y su papá. Lo que más nos llamó la atención es que Dios invierte. En vez de decir papá, mamá, porque vivimos en una sociedad patriarcal, ¿verdad? No, Dios lo cambia y dice, cada uno tema a su mamá y a su papá. Eso vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a centrarnos en el verso 4. Y como contexto, vamos a leerlo todo. Para los que han venido por primera vez, nunca es tarde, siempre estamos a tiempo. Levítico 16, 1 hasta hoy miraremos hasta el 8, pero vamos a dividir 2 bloques. Y recuerden la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué piensa Dios de lo que hago? ¿Y cómo me estoy presentando ante Dios? 19, pero era para ver si estaban atentos. 19, sí, Levítico 19, en mi mente dije 19, 18, 19. ¿He dicho 16? ¡Wow! No, pero 19, ¿eh? Ay, qué atentos que están. Pero en mi mente dije 19, 19. Dice así, lo leemos en el nombre de nuestro Señor, que se revela. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo, que también lo vimos, ¿no? Guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y lo dejamos ahí. Ya vimos la semana pasada, ¿quién firma estos cheques en blanco? ¿Quién firma? Jehová. Y no solamente se presenta, sino que también presenta al pueblo como suyo. Nosotros somos suyos como Israel. Gracias. Gracias mejor, porque aquí está muy pequeñito. Como Israel es suyo. Entonces, vamos a analizar. Dijimos que el Levítico 19 son prohibiciones, pero esta vez no es como los 10 mandamientos, son algunas con la relación con Dios, otras con la relación con el prójimo y otras como la cosecha y esas cosas, el chisme, el rencor, que veremos adelante que Dios lo trata en este capítulo. Entonces, en el 4 hay dos cosas. En esta son prohibiciones, son leyes. Él le dice, no, acuérdense que una de las palabras que más se repite en Levítico es no. No os volveréis a los ídolos. Y la otra es, ni haréis para vosotros dioses de fundición.
Y nos podemos preguntar por qué Dios hace este mandamiento en dos. No os volveréis y no lo haréis. Nosotros para descubrirlo, porque ¿saben qué? Que tenemos comentarios en casa. Algún día vamos a echarle fotos de los comentarios. Pero nadie dice nada. Pero el Espíritu Santo sí. A nosotros nos dio otro punto de vista, gracias al Señor. Y para entender tuvimos que ir al lenguaje original. El lenguaje que escribió Moisés, que era el hebreo. Porque para nosotros es fácil, no volveréis como no vaya y no haga, ¿no? Pero no solamente se reduce a eso. Esta prohibición de esto que Dios le dice para la santidad, recordamos, abarca dos cosas. Una, que Dios le prohíbe a dónde, es la siguiente diapositiva, a dónde ellos están dirigiendo el corazón. Le prohíbe no dirijan el corazón a las imágenes. Y también le prohíbe que fabriquen imágenes. Hay dos prohibiciones en una. No sé si lo entienden. No solamente no hagan imágenes, no, sino no vuelvan el corazón y no hagan imágenes. Vamos a viajar en el tiempo. Nos subimos a la máquina del tiempo y vamos a ver el contexto histórico. Como si estuviéramos allá con Dios, Moisés, en el desierto, los israelitas. En ese tiempo, las regiones de allá, del Antiguo Oriente, eran politeístas. Significa que tenían muchos dioses, ¿verdad que sí? Israel, en cambio, era... ¿Cuántos dioses tenía Israel? Era monoteísta. Pero claro, como nosotros hoy, que somos el pueblo apartado, nosotros solo tenemos un Dios. Pero hay muchísimos dioses por ahí, ¿no? La gente tiene a Santa Ana. ¿Cómo se llama la de México? Guadalupe, la República Dominicana, de la Altagracia, la de Ecuador, no sé. Cada nación tiene su Dios, ¿no? La Mercedes, sí. La Altagracia, la del Carmen. Igual que pasa en nuestra actualidad, en el contexto de Israel, ellos también, los cananeos, los de Babilonia, esa gente que había alrededor de Israel, esos pueblos, tenían muchos dioses. Y ellos creían que las imágenes, así como hoy la Mercedes o la que ustedes quieran, tiene una imagen de una mujer, ¿no? Ellos creían que las imágenes encarnaban la esencia de sus dioses. Acuérdense que cuando Aarón echó los pendientes, los relojes, bueno, no había relojes, los zarcillos, y lo puso ahí, él dijo que salió, lo puso ahí y dijo que salió un becerro, ¿se acuerdan? Porque era lo que hacía la gente en esa época. Se hacía un dios de su imaginación con forma de animales, casi siempre. Los egipcios hacían dioses con forma, por ejemplo, la mitad hombre, la mitad animal. Más adelante en la historia vemos con Sansón, el que yo le digo el dios pez, porque era la mitad pez y la mitad hombre, Dagón, ¿se acuerdan? Siempre las civilizaciones han encarnado la esencia de sus dioses en imágenes. Pero aquí el Dios verdadero le está diciendo, no se hagan imágenes. Por tanto, para esa época, estamos viajando en el tiempo, ¿verdad? Para esa época había una abundancia de dioses. Los moabitas tenían sus dioses, que era, vamos a verlo en el 20, que eran Moloch. Los amonitas tenían sus dioses, los cananeos tenían sus dioses. Eran dioses labrados en oro. Dioses falsos en minúscula, bronce y piedra. Tal que sí, que los arqueólogos han hallado numerosos, nada más hay que verse el canal Historia un día, si no se duermen como yo, y ver cómo los arqueólogos sí han encontrado dioses de esas épocas. Pero la palabra que hoy queremos ver, que hemos ido al lenguaje original, aquí se bajó, yo no sé, en la otra diapositiva, hemos ido a la concordancia Strong. Yo sé que algunos hermanos tienen concordancia Strong, es bueno que se compren su concordancia, que la concordancia es un libro así, y está dividido en las palabras hebreas y las palabras griegas. Yo les recomiendo que la compren. Entonces, la palabra volveréis, que usa la Reina Valera en el verso 4, cuando dice, no os volveréis a los ídolos. Si vamos al lenguaje original, cuando Dios se lo dijo a Moisés, Dios le está diciendo una cosa específica. Ahí vemos que volver o volveréis
es andar, apartarse, barrer, caer, limpiar, manchar. O sea, toda la palabra está orientada a no solo girarse, sino mirar. Entonces Dios le está diciendo, no miren a los ídolos, porque era una realidad. Como hoy hay una realidad que se llama pornografía, como hoy hay una realidad que se llama drogas. Son realidades que están ahí en el mundo, al lado de tu vecino, tu hermano, tu sobrino, tu hijo, ¿no? Pero Dios le dice, no se vuelvan a esta realidad. Él está diciendo en última instancia, no miren, no vayan, ¿vale? ¿Lo entienden? Eso en el lenguaje original. Parafraseando, ¿sí? Sí, sí. Espérate que lo voy a repetir. Exacto, lo voy a repetir. ¿Cómo de qué dice la primera frase? No se tornen, dice esa versión, a los espíritus malignos. Es bueno cuando tú vas a estudiar la Biblia, hoy estamos en un estudio bíblico, ponerse muchas versiones, porque así, como son idiomas antiguos, se pierden. Y la Reina Valera va tan, tan, tan. Casidoro y el otro chico, Casidoro y el otro que se llamaba de Reina, eran muy como yo. Lo digo en una frase y ya termino. Pero en realidad esta versión dice, no se vuelvan a los espíritus malignos. O sea, cuando esta palabra volveréis, no volveréis, yo parafraseando digo que es, no siga, no mires desde el corazón esos dioses. No lo mires desde el corazón, o sea, no es que, ay, no te vuelvas, ay, no podemos girarnos porque Dios dijo que no nos volvamos. No es eso. Dios le está diciendo por medio de Moisés, no miren desde el corazón esos ídolos de los pueblos. Porque la idolatría no es solamente postrarse, en mi país se van andando, hay güey, de rodillas, no sé, no me acuerdo bien cómo era, como yo nunca he adorado esas cosas. ¿Cuántas cosas hace la gente por idolatría? Pero la idolatría, en conclusión, es la mirada del corazón del hombre a otras cosas que no es Dios. Y hay una película moderna que se llama, hay una película de hace unos años que se llama Los dioses modernos. Y están luchando los Zeus y esos dioses griegos contra el dinero, la fama. No sé si la han visto, no sé si es de Marvel o qué. Es una película, yo la empecé a ver o no sé si me dormí, como siempre. Y claro, los dioses antiguos, Zeus, esos dioses, se están peleando con los dioses modernos, que la fama, la ropa, esas cosas. Es una película, yo no sé, secular, como decimos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. En el lenguaje original ya sabemos que es volveréis. No, es darse la vuelta, es girarse. ¿Qué es volveréis? Es no mirar a esa cosa que te quitan la santidad desde el corazón, en este caso los ídolos. Y hay otra, luego del verbo volveréis, está el sustantivo, ídolos. Y en el lenguaje original no se van a imaginar lo que significa. En el lenguaje original yo lo voy a decir como se lee, es elilín, yo no sé si se pronuncia así, cuando estudiamos teología nos dijeron que nunca pronunciemos, pero es que esa es la palabra. Dios le dice, no miren, no se vayan tras los elilín. ¿Y qué es eso? Ay, Dios mío, ¿eso con qué se come? ¿Qué es eso? Pues buscando esta frase, es un juego de palabras que viene de él, que en hebreo es Dios, y Elohim. Por eso él, dioses, en castellano suena como Dios, ¿no? En minúscula. Pero ellos también cuando lo escuchaban, parecía Dios, pero no era Dios. Porque mientras él y Elohim señalan al Dios verdadero, el Ilín suena, cuando ellos escuchaban el Ilín era Dios es falso. No sé si yo le digo guacamole, ¿qué le viene a su mente? Aguacate, tomatico, cuando ellos escuchaban, cuando ellos escucharon, no se vuelvan a los Elilín, ellos entendieron perfectamente que no se vuelvan a las cosas vacías. Eso es lo bueno de tener muchas versiones bíblicas. Y la verdad que somos una generación muy privilegiada porque tenemos comentarios, tenemos Biblia. Y cuando tú entiendes qué es lo que Dios está diciendo, entonces puedes que Dios es bueno.
Dios le está diciendo, no vuelvan el corazón a la nada. No vuelvan el corazón a cosas que ni siquiera tienen significado. ¿Lo entienden? La palabra ídolos, literalmente, en el hebreo y en la Biblia significa nada. La diapositiva, yo estaba buscando una imagen, pero no hay una imagen que podamos graficar para nada. ¿Qué es nada? ¿Qué es la nada? Nada. Nada. Yo entré a una habitación, no hay nada. O una casa, esa casa la compré sin nada. Yo no tengo nada de efectivo, o sea, pelado, decimos en República Dominicana. Nada. La palabra ídolos, cuando Dios le dice, no se vuelvan a la nada. Dios es bueno, ¿no? Porque Él nos cuida. O sea, el corazón humano, dice Martín Lutero, que es una fábrica dijo, Martín Lutero fue, ¿no? O San Agustín, no me acuerdo. Es una fábrica de ídolos. O sea, a nosotros nos encanta fabricar nada. El trabajo, un hijo, un amor. Nos encanta fabricar ídolos. Pero Dios dice que los ídolos son nada, porque Dios que está hablando, como empezaba la hermana, ¿eh? ¿Se acuerdan cómo empezó el culto hoy? Dios habla. Y Dios le está diciendo a Moisés, dile al pueblo que no pongan la mirada en la nada. ¿Qué aprendemos de esto? Yo voy rápido porque tenemos mucho trabajo. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de no mirar a la nada? Este consejo de Dios como un papá, como mi abuelo cuando se sentaba y nos sentaba y nos daba estos consejos. No se roba, mire mi hija, no se roba, se trabaja. ¿Se acuerdan? Sus papás, alguien que te aconsejaba. Pues Dios como consejero fiel le está diciendo, no pongan el corazón en la nada. ¿Qué ustedes creen que aprendemos? No tenemos micrófono, pero para los participantes, ¿qué aprendemos? Del consejo de Dios. Es un consejo, pero como un consejo de, como cuando el semáforo está en rojo, que el tránsito te dice, no cruces, pero en realidad te están cuidando para que no te choquen, ¿verdad? ¿Qué aprendemos? ¿Alguien quiere participar? Albert. Voy a traducirlo. Dice el hermano, no miren a la vanidad, no miren a la nada, pongan la mirada en mí. Es lo que Dios. Amén. 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 Dice el hermano. Amén. Es difícil traducir, que hablamos el día de que estaban traduciendo en Brasil. Dice el hermano que Dios nos exhorta a que no nos perdamos, ¿no? Porque claro, si tú miras la nada, no tiene una dirección. Ahí lo cambié un poco, pero ¿sí? Un micrófono, un aplauso. Apareció un micrófono aquí. Nos advierte del peligro cuando esta palabra nada, o sea, no se vuelvan a la idolatría, no se vuelvan a algo que no es real. No, es una advertencia del peligro que podemos correr ante una imaginación que nos hacemos que no es real. Amén. Y sigue siendo así. O sea, para nosotros mucho, como yo que vine a la iglesia con 7 años, muchas cosas del mundo nos atraen. Las cosas que hacen, a lo mejor un chico de por allá, una chica. Pero el Señor siempre nos advierte, no lo hagan porque no te va a traer nada bueno. Pero nosotros casi siempre vamos en contra de lo que dice Dios. Porque como dice el hermano, ¿no? Él nos ama. En el original, cuando dice es nada, es como si eso se llama juicio teológico. Un juicio teológico es que Dios, en la Biblia dice lo que es. O sea, en vez de usar palabras como no se vuelvan a las estatuas, no se vuelvan a las imágenes, no se vuelvan a Santa Ana, perdón, a lo que creen en Santa Ana, no se vuelvan a cualquier de esos dioses. Él llama las cosas como son. Él dice, no se vayan a lo vacío, a lo inútil, a la nada. Podemos poner cualquier sinónimo. O sea, la Biblia llama las cosas como son. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de luz. Usted no dice, bueno, mis hijos, como lo hubiera dicho yo, que a veces me gusta mucho, no me gusta ser tan, ¿no? No se vuelvan a las imágenes, ustedes saben, a las estatuas, a las cosas de oro, de plata. No, le dice, no vuelvan su mirada a las cosas que no son nada. Eso lo entendimos, ¿no? Porque vamos a seguir en la otra frase. La tercera frase es, ni haréis para vosotros dioses de fundición. O
sea, él le dice, no se vuelvan a esas cosas. Y ahora la segunda advertencia es este verbo, ¿no? Aquí es como llevar a cabo la acción de entregar el corazón. O sea, cuando tú miraste, siempre dicen que la segunda mirada es la que mata, ¿no? Cuando tú miras estas cosas, lo segundo que vas a hacer es a formarla con tus propias manos. Y eso es así en todos los pecados. Cuando pecamos, que mentimos, nosotros vemos la mentira. No, dile que, mamá, te están llamando no, Alberto, David, te están llamando abajo en el ascensor. Y yo le digo, dile que yo me estoy bañando, pero yo ni siquiera tengo la ropa preparada. Esa es la mentira que ve mi hijo. Pero dentro en el corazón hay egoísmo, otros pecados. Entonces, cuando Dios le dice, no lo haréis, es porque ya sabe que cuando tú vuelves la mirada a algo, estás a un paso de hacerlo, de llevarlo a cabo. Y en el caso de los ídolos, llevar la acción de hacer los ídolos es llevar la acción de mirar, o sea, entregar el corazón y luego hacer un Dios con tus propias manos. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. O sea, en ese tiempo ellos hacían los ídolos de plata, de oro, de bronce. Y luego era con sus manos. Por eso el Salmo 15 dice, son necios, porque adoran ídolos hechos de madera, como la madera que hace Alberto. Y se le postran, y Dios me parece que en Isaías 45 dice, ¿y qué han hecho esos dioses? Me encanta cuando Dios se planta. Y dice, ¿pero qué es lo que han hecho esos dioses? ¿Qué ha hecho fulana? Para no decir nombre, no vayan a censurar o lo que sea. ¿Qué ha hecho Santa Carmelita? ¿Qué ha hecho San Diego? Me parece que Isaías 45, ¿no? Porque son dioses de la imaginación. Se lo imaginaron al dios pez, los filisteos, un hombre con cara de pez, un sireno, que digo yo. Y ya ese era el dios que adoraban ellos, ¿no? Y es así. Pero Dios lo prohíbe, o sea, no lo miren y no lo formen con sus manos. Dice Dios, no hagan para ustedes dioses de fundición. Esta prohibición aparece también en el Nuevo Testamento y sí que la vamos a leer en 1 Juan 5:21. O sea, no solamente para ellos en Levítico estaba prohibido adorar ídolos, sino que también para nosotros, la iglesia, después de Cristo. Dice Juan, que es el apóstol, el último apóstol que murió, dice, hijitos, guardaos de los ídolos, guardaos de las cosas que son nada, porque siempre ha habido ídolos. Ídolos como imágenes, y ahora los ídolos son peores. De hecho, hay un libro que se llama Los ídolos del corazón, que dice que al final somos nosotros que estamos en el trono. Nosotros mismos somos los que estamos en el trono. Lo leí hace mucho, yo era joven, ahora no me acuerdo si es John. David, ¿tú sabes quién escribió Los ídolos del corazón? Ese libro, Los ídolos del corazón. El caso es que él termina concluyendo que cuando los ídolos de nuestro corazón somos nosotros que estamos entronados, no Dios. Pero bueno, eso es otro tema. Así que la prohibición de los ídolos también es oportuno para nosotros en esta 2025. Aunque quizás no adoremos dioses de fundición y figura, cuadritos. Yo recuerdo antes que había un cuadro feísimo que era como un San Miguel negro, no sé qué significaba, me daba mucho miedo. ¿Se acuerdan esos cuadros que tenían la gente? Un ángel negro como con una balanza. Sí, a mí me da un terror cuando yo iba a algunas casas. Ya no. La justicia. Es como San Miguel. Sí, pero la gente adoraba esas cosas. Claro, ¿verdad? O sea, ay, el micro. Dice la hermana que un ídolo de nuestra era es ¿qué? San Procasio para el dinero. Pero hoy en día muchos no adoramos dioses por cuadros, por imágenes, sino que los cristianos modernos, 2025, seguimos volviendo el corazón, mirando otros ídolos distintos en forma de dinero, sexo, poder, fama, like, el que tú quieras. Esos son los ídolos modernos de 2025 hasta ver cuándo, ¿eh?
Esos son los ídolos modernos. Los ídolos modernos, como el yo, la ideología, también son el ilín, como en el lenguaje original, también son nada. Cuando una persona vive por el sexo, cuando una persona vive por el dinero, solo el dinero, y así, también vive de la nada. Parecen ofrecer seguridad. Qué bueno tener los 30 del mes, seguir teniendo 1.000 euros ahí. ¡Ay, qué bien!, ¿no? Da seguridad que tener la cuenta en roja, ¿verdad? Pero por más que brillen los ídolos modernos, la fama, el dinero, por más que nos postremos ante ellos, en el fondo, esos ídolos son vacíos, son nada, y también la persona sigue vacía. ¿Por qué la gente se muere de sobredosis? Porque se mete una dosis tan alta para poder viajar o lo que sea que sienten, que luego caen muertos. Pero todo lo que hacen es porque necesitan un Dios. Todos tenemos un vacío que es del tamaño de Dios, pero si tú metes ídolo, no estás metiendo nada, es como que metieras humo, ¿no? Solo Dios, Jehová, vino a llenar nuestra vida, a sostenernos, decía Alberto en su oración, a darnos vida y vida en abundancia. Solo Dios da sentido verdadero a nuestras vidas. Amén. Así que esta prohibición está en los 10 mandamientos. O sea, recuérdense que todo lo que vamos a ver en el capítulo 16 es como una 19. Ay, santo Padre Celeste. Me quedé allá. Y el 16 fue como en enero. 19. Esta prohibición de no volveréis a los ídolos, no hagan ídolos con sus manos, chicos, se centra en el primer mandamiento de Éxodo 20 y el segundo. No lo vamos a decir. El primer mandamiento es, no lo vamos a leer, pero sí lo diré, no tendrás dioses ajenos. Este es el primero. Y el segundo, no te inclinarás o honrarás a ídolos. ¿Vale? Es como una repetición. Una diferencia de este capítulo y de nosotros es que cuando Dios le dice en Deuteronomio, en todas las veces que cuando adoraran ídolos, iban a morir. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, los seres humanos siguen mirando, siguen volviéndose a los dioses. Nosotros también éramos así un tiempo, ¿no? ¿Verdad? Nosotros también apagábamos la vela y esas cosas. Pero la diferencia es que nosotros podemos alcanzar la salvación en Cristo. Y tenemos que predicarle a esas personas que siguen adorando ídolos y abriendo el Salmo 91 para que no lleguen no sé qué. Tenemos que seguir predicando porque Cristo ofrece libertad a la idolatría si se vuelven al único Dios. Volveré si se arrepienten, si miran a Dios. Amén. Y ahí terminamos esa parte. ¿Lo entendieron o volvemos a empezar? Esta parte que vamos a ver ahora, porque cambia de tono. Ahora ya no vamos a hablar de ídolos, no vamos a hablar de mamá y papá, ni eso, ¿no? Vamos a hablar de algo que subraya la importancia de seguir las instrucciones de Dios. Como decía Catalina, cuando Dios habla, el pueblo tiene que obedecer. ¿El micro? No, antes que pasar a esta segunda parte, es que el ser humano no es lo que veo, ¿no? Según he hablado con personas mayores también, es que le cuesta creer en alguien que no puede ver. Y siempre anda mirando a algo para creer. Es como Tomás, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Entonces, un tiempo atrás estuve hablando con un señor en uno de los huertos, que es un señor que tiene huerto también por ahí cerca de nosotros. Y estuvimos hablando acerca de Dios y yo le preguntaba a él si él creía en Dios. Me dice, yo creo que existe algo. Ay, Entonces me dice, pero sí que yo creo en Santa Ana, porque yo la veo. Esa es la expresión de muchos seres humanos hoy, wow. de que quieren creer, pero tienen que ver. Van creyendo en algo, pero en nada, van creyendo en nada.
Wow. porque es algo vacío, ¿no? Y por eso hay muchas personas vacías Ujú. hoy. Tienen un corazón vacío porque andan creyendo Al en vacío. algo que no es real. Y el asunto de creer es algo de fe, pero no es una fe de momentánea, por un momento emocional, sino que es Ujú. una fe que tiene que ser trabajada, una fe que va eh, que va en aumento, pero va creciendo y creciendo, pero una fe que permanece, Amén. que es lo que hoy en día es lo que Dios está buscando siempre, que miren Que una miren. realidad, que miren a Amén. Dios, pero a Que través de vuelvan. la fe, que se vuelvan otra vez a Amén. Dios, pero por medio de la fe, no por medio de creer en algo que no es nada, es algo que no Amén. existe. Amén. Vamos a pasar el micrófono allá atrás. Amén. En lo que el micrófono viaja. Dios es bueno. Él llama las cosas como son. Por aquí atrás el micro. Hablen ahora o callen para siempre, porque el otro tema es diferente. Sí, sí. Yo, y antes que pasen o sea, que cambien el tema, también es bueno recalcar o incluir en, en otros tipos de ídolos que está, se da como la verdolaga, o sea, como la hierba que crece donde quiera en estos tiempos, Sí. principalmente a nivel de los actores. Mm, Hay actores que se enganchan en un personaje y luego que termina esa actuación o lo que sea, ellos se creen que son ese personaje, pero lo peor de todo es que nosotros, los receptores, Ujú. tenemos ese personaje como ídolo, como líder. Una cosa es admirar a alguien por un papel, lo que sea, una actuación, y otra muy distinta es idolatrarlo. Pero eso es muy complejo porque es que a veces la misma persona se cree que es este personaje y Mm. se idolatra y se hacen cirugía y se hacen esto, porque los años pasan y ellos tienen que Ah. tratar de verse como ellos querían verse, porque ese personaje ya ellos lo tienen en su psique. Y a veces los receptores, o sea, nosotros lo idolatramos a ellos, no como esa persona que quizás se monta en un escenario y cuando sale de ahí está totalmente depresivo, porque eso es un personaje que él hace, que ese no es él en sí, pero por eso le pagan. Pero al mismo tiempo él se cree que es eso, como tuvo un éxito y siempre quiere montarse en ese personaje. Ah. Y a veces esto es un tipo de ídolo tan perjudicial como cualquiera que se postra a adorar a una Wow. imagen. Sí. Oh, los futbolistas. Wow. Y eso, sigan luego meditando. ¿Alguien más? Hablando de lo que dice Eurín, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, pues había chicas que se ponían en las carpetas, en los libros, bueno, más en las carpetas, fotos de los cantantes de la época y que decían, este es mi ídolo, ¿no? Este es mi ídolo". Claro, estábamos aún sin conocimiento, en una edad sin conocimiento y adoraban a esa cosa y tal. Pero no hace muchos días me conté con una chica de Argada que estaba viviendo aquí en Tudela y iba con otra señora de Tudela hablando, no sé qué. Y no sé qué vida llevas. Yo, pues nada, que me voy a la iglesia, no sé qué. No sé qué, eres creyente, no sé qué. Yo, sí. Y dice, es que nosotros en Arguedas tenemos a la Virgen del Yugo, dijo la de Arguedas. Y dice la de Tudela, pero la vuestra Virgen, pero la nuestra es santa, porque es Santa Ana. Y les digo, mira, Virgen fue un tiempo, porque luego tuvo 4 hermanos más, Cristo ya no era Virgen. ¿Y eso dónde lo pone? Digo, pues que no leéis la Biblia. Digo, santa, bueno, santa era porque se le apareció eso, pero en realidad las imágenes no son nada, digo, porque santos existen, pero eso es vanidad. Les intentaba explicar un poco, pero le miraba un poco como ellas, que su creencia era las imágenes, ¿no? Lo que Sí. estamos hablando ahora, como lo que dice Jacob. Necesitan adorar algo que ven. Que ven. Yo sí intentaba decir que eso no es, Sí. que son imágenes solo, ¿no? Triste. Pero es un poco, Sí, tenemos que ser como ese utensilio, ¿no? Que va a convencer a la gente, pero saber qué palabras decirles para no dañar y a la vez que vean la verdad. A veces igual hay que hacer como decía Catalina, como Michelin, soltarla y esos son muñecas, ¿no?
Sí, la gente que Yo- tiene ese es que don. les dije yo, la Virgen María en realidad sí que era una, está arriba. Pero no es aquí como estáis discutiendo ahora, que si la mía es la Yugo, la mía es la otra, y en Zaragoza la del Pilar y no sé qué, hay 800.000, dije, y en realidad es una. Muy bien. Wow. Sí, David. Con lo que estás diciendo, sobre todo, Eury, que hay la serie esa de Chosen, que está muy chula, muy bonita, y hay un Jesús muy fantástico ahí, pero que ahí sí que se corre el peligro de creerte que es Jesús, ¿no? O sea, cuando Ujú. cierras los ojos, cuando vas a leer la Biblia, al que te viene a la cabeza es Él. Eh, yo, yo se lo dije a uno que empezó a verla, digo, ten cuidado porque al final acabas como que... Pero es que luego vi un documental de él que iba dando vueltas por ahí, por el mundo, y la gente se le acercaba como si fuera Jesús. Ay, ¿eh? Dios mío. O sea, él no se creía que era Jesús, pero la gente lo veía, se acercaba a él como si fuera Jesús. Wow. Que sí, que no. Peligroso que... Sí, que a nosotros nos encanta tener ídolos, porque tenemos un vacío, pero ese vacío es del tamaño de Dios, pero la gente no quiere a Dios, quiere algo que vea. Entonces, del 5 al 8, del capítulo 19, vamos a leerlo del 5 al 8, porque vamos a hablar de la ofrenda de paz. Y vamos a hacer una mirada atrás, porque eso lo vimos en el capítulo 3. Así que dice, cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, hacedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreceréis y el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó los santos de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Y tú dices, madre mía, pero para tanto. Pero vamos a verlo. Primero vamos a refrescar qué es un sacrificio de paz. Bueno, esto lo vimos en diciembre, me acuerdo yo. Era una ofrenda, es una ofrenda voluntaria que llevaba en sí acciones de gracia por favores recibidos, por cosas que Dios te daba o por cosas que deseaba. Las ofrendas de paz expresaban unión, expresaban, porque eso ya no se hace, ¿no? Unión, gozo y fidelidad con Dios. De hecho, cuando estudiamos, fue la que más me gustó, porque la ofrenda de paz es tú con Dios. La ofrenda de paz, la persona debe ofrendar lo mejor, con una buena actitud y con un espíritu puro. Por eso Dios le dice, ahora le está repitiendo, en el 19, que sea acepto, o sea, y por eso yo preguntaba, ¿por qué hace lo que hace? Porque canta, porque limpia, porque predica, porque enseña, porque eres maestro de clase bíblica, porque lo que sea que hacemos o lo que no hacemos. ¿Por qué lo hace? Porque si no lo hace con una actitud, como vimos en el capítulo 3, o como Dios le está diciendo, háganlo así, así, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Dios le vuelve a repetir. La cuestión es que el que coma, o sea, ellos tenían que llevar una comida con Dios. La ofrenda de paz era una comida con Dios, pero lo que sobrara tenía que ser eliminado. Mucha gente dice que era para que no se enfermaran, para que no le diera bacterias, pero eso sería lo fácil, ¿verdad? Y vamos para la casa, que son las 9:05. Yo pienso que hay algo más. No es que Dios, y puede ser también que para que no se enfermaran, porque no había nevera, no había frigorífico, pero yo creo que está subrayando que no pequemos contra la santidad de Dios en lo que ofrecemos. Como dice Miguel Núñez, saben que a veces pecamos hasta orando, porque nosotros a veces fallamos. Entonces Dios le está cuidando, antes le cuidaba de volverse a los ídolos, y ahora Dios está cuidando la adoración de ellos mismos. ¿Cómo tú te estás presentando a Dios? ¿Te estás presentando como un sacrificio vivo? ¿Cómo estás ofreciendo esa ofrenda para Dios? Esta parte de la ofrenda de paz, Dios lo que le quiere decir es que deben mostrar un respeto por la santidad de la adoración al Señor y permitir que no se corrompa. Y los que estamos en el grupo de alabanza, hemos visto un estudio, ¿saben? El grupo de alabanza hace un estudio y después ensaya, ¿no? Y recuerdo que vimos adorar en espíritu y en verdad, ¿se acuerdan? El año pasado. Y ahora estamos viendo el tabernáculo.
Pero nada de esto sirve si nosotros no subimos aquí a cantar por cantar. O las hermanas de limpieza y organización que vienen a limpiar, bueno, porque hay que limpiar, ¿no? Porque la tengo aquí a la encargada, ¿no? Es que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, no para los hombres. Y Dios quiere regular eso. No se trata de que la comida le iba a sentar mal, y puede ser, sino cómo ellos lo hacían. 2 veces en el texto le dice, hágalo de la forma de que a mí me guste. Tú puedes cantar como un ángel, pero si a Dios no le gusta, no va a subir del falso techo. Se va a quedar por aquí. Lo que tenemos que hacer es adorar a Dios como a Él le gusta y en espíritu y en verdad. Llevar el tema de la santidad, Dios aquí lo que quiere es enseñarle el tema de la santidad. Es importante. Nunca va a pasar de moda la santidad en las iglesias, porque sin santidad no podemos ver a Dios. Llevar el tema de la santidad y la separación de lo carnal, lo común de las iglesias, ¿sí? Lo podríamos conjugar para nosotros. O sea, no puede ser que el que adora a Dios en la casa, en la fábrica o aquí en púlpito, trate a Dios como profano, como si fuera un ídolo, como si fuera algo vacío. Cuando nos presentamos a Dios, tenemos que presentarle lo mejor. Así como entonamos o tocamos bien, adentro tenemos que estar bien. Y si no estamos bien, tú puedes hacer lo más bonito, pero a Dios no es acepto. Él le dice, presenten el sacrificio de paz de forma que sea acepta. ¿Y por qué? Porque así como ellos al final fallaron, nosotros también como los creyentes modernos, ¿no? Lo que estamos hoy como receptores de esto, hacemos las cosas que deshonran a Dios en la adoración. Y todos, todos. La Biblia, deshonran a Dios, deshonran la Biblia o deshonran los ídolos sagrados. Yo recuerdo que estábamos en una iglesia una vez, mi esposo y yo, con los niños pequeños, y a la hora de la Santa Cena, eso se volvía, vamos, el mercado de abasto. Y yo me acuerdo que yo me paré y le dije, a ver, todo lo que hacemos, el Señor, lo hacemos para el Señor, pero una cosa que Jesús dijo que hagamos en memoria de Él es la Santa Cena. Debería ser el momento más solemne en una iglesia, porque Jesús dijo que partiéramos el pan y que lo recordáramos. Eso era un desastre. A la hora de partir el pan, un movimiento, yo no sé qué era lo que pasaba. Y eso no puede ser, porque lo estamos haciendo para Dios y de todo lo que hacemos, lo que Jesús dijo que hagamos, ¿no? Y deberíamos reflexionar más en ese momento. Sin embargo, en aquella iglesia, no sé si era, no sé qué pasaba, era el momento. Me acuerdo de un día que pasó una rata y salieron corriendo y nos quedamos Abel y yo y unos cuantos, o sea, en plena partiendo el pan, o sea, era sorprendente. Y la presencia de Dios no se sentía en ese lugar, porque Dios es un Dios de orden. Muchos creyentes viven con hipocresía, impureza abierta y sin representar la santidad de Dios, desde los púlpitos, en la casa, donde estamos. Sabemos, porque dicen, no, porque ya yo, por gracia, siempre salvo, esas cosas. Sí, sabemos que somos salvos, que Él murió por nosotros, pero la base de la santidad es el sacrificio de Jesús. Y hemos de responder a ese sacrificio, lo puse en rojo, a ese sacrificio, a la altura de ese sacrificio. Y sobre todo, que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, la canción que yo le tengo más miedo, dice Joel, es una de Estanislao Marina, que dice que una nave mucha gente se llevó y que él despertó y se fue a la iglesia y él se quedó. ¿Saben por qué? Va a pasar eso. Y yo espero no ser de esa. Porque la santidad parece que pasó de moda. Ni se predica, ni se vive. Porque somos salvos, siempre salvos, y la gracia, no. Él nos salvó por gracia. Pero nosotros tenemos que responder desde el corazón a ese sacrificio que Él hizo por nosotros, también imitándole. Siendo santo, intentando cada día por el proceso de santificación hacer la voluntad de Dios. Entonces, no sé, porque no vamos a volver a repetir otra vez lo de la ofrenda de paz, porque sería irnos a diciembre. Pero quiero llamar vuestra atención. Es inquietante. En Levítico llevamos un año, el 13 de noviembre vamos a tener un año. Es inquietante que del capítulo 1 al 19
3 veces Dios habla de lo mismo. Habla en el capítulo 3, habla en el 7 y habla en el 19 que estamos. ¿No le inquieta eso? Que Dios tenga que repetir al ser humano las mismas cosas. 3 veces de la ofrenda de paz. Uno, al principio lo detalla y con más detalle. En el 3 regula lo de la grasa y eso de que si sobra, que no se quede para el siguiente día. Y ahora, en el 19, ya le dice, mire, si se queda para el día siguiente y se lo comen, morirán. Pero ustedes, ¿qué piensan? Aquí sí me gustaría que participemos lo que no hemos participado. A mí me inquietó muchísimo. Y luego después haciendo memoria, si Dios siempre anda repitiendo. Pero ¿qué aprendemos del corazón de Dios? Que se lo repite, se lo repite, se lo repite, y seguramente que lo encontramos más adelante. ¿Qué aprendemos del corazón de Dios? Que repite 3 veces cómo a Él le gusta ser adorado. ¿Y qué aprendemos de nosotros? De nuestro corazón, de nosotros, los seres humanos. Somos un poquito... Sí, pueden participar, no importa. Los niños también, los jóvenes pueden participar. Por eso hoy el culto es diferente, abierto. ¿Qué aprendemos del corazón de Dios? 3 veces lo mismo, de diferente manera, pero lo mismo, sobre el sacrificio de paz. Dando la guía para que sea acepto, pero 3 veces repitiendo lo mismo, es que yo me canso de repetir lo mismo en mi casa. ¿Quieren participar o vamos directamente? De Dios aprendemos que su carácter es impulsar a la humanidad a volver a una relación correcta con Él mismo. O sea, cuando Dios repite, y te repite mucho unas cosas, y de hecho, repite los mandamientos que ya le había dado en el monte Sinaí 30 días antes, o así, 3 meses antes, vuelve y se lo repite, ahora en otra forma. Y luego Pablo lo repite, ¿saben por qué? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Así como Él no quería que ellos fallaran, y se lo repetía de diferentes formas. El Señor hoy te habla. Esa necesidad que tú tienes en el corazón, el Señor te habla. Y vuelve y te habla y te machaca y llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. Y tú dices, ay, otra vez Dios. Es Dios. Porque Dios es así, Dios es amor. Dios desea una relación con nosotros. Y Él nos ofrece renovación. Pero Dios nos guía. Él es un pastor. Por eso le repito otra vez. Se lo repite en el 3, en el 7 y ahora en el 19. Cómo a Él le gusta que la ofrenda de paz es una comida con Dios. O sea, ¿cómo tú te vas a presentar esa comida con Dios? Pues a la manera de Dios, ¿verdad? Si mi esposo me invita a comer una comida que a mí no me gusta y que a mí me gustan todas. Garbanzos. Si él me invita a comer y me da garbanzos, yo no voy a comer. Entonces, si a mí me invita alguien a comer, tiene que ser algo que a mí me guste, ¿verdad? Entonces, Dios les invita a la ofrenda de paz, pero tú no puedes ir como tú quieras, porque es Dios que te está invitando. Entonces Dios le dice, miren, cuando ustedes vengan a tener comunión conmigo, tienen que venir a mi manera. Pero nosotros somos especialistas en hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios desea, y vuelve y le repite, una relación con el ser humano. Del hombre, ¿qué aprendemos? Que somos cabezotes. Nos gusta ir, ¿alguien quiere participar? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué aprendemos de esto? Alberto. Nos olvidamos rápido. ¿Qué más? Tomás, ¿quieres decir algo? Puedes. El micrófono está por allá. Se fue por ahí. El micrófono está por allá, si lo quieren coger. ¿Qué aprendemos? Ya vimos que aprendemos de Dios. Es amor, es un pastor, es un padre. Y de nosotros, ¿qué aprendemos? ¿Cómo tú te ves aquí? Nosotros estamos aquí. Yo veo Lucas aquí, Levítico 19. ¿Qué ves de tu corazón aquí? Y yo veo mi corazón también. ¿Qué vemos? Ya estamos terminando, no se preocupen. Hoy no nos vamos tarde. ¡Yuhu! ¡Qué pena! Ah, no, si no seguimos. ¿Qué aprendemos de nosotros? El ser humano tiene un corazón rebelde. No quiere volverse a Dios. Ay, qué bien, soy la traductora en español. Si tú quieres, aguántamela ahí y te paso el micrófono, porque es difícil traducir de español a español. Ahora te lo pasamos por el micro. ¿Micro? Es por amor a los hermanos que están en YouTube. Un saludo a Gregorio, si está.
Y si lo ve luego, hay hermanos que no pueden venir y están ahí. No sé si está. ¿Quién era? ¿Quién? Yuli. ¡Oh! Porque el ser humano es muy reacio, y Dios siempre anda exigiendo, recordando a que se vuelva a Él, Ujú, pero tiene un corazón muy rebelde, nosotros los seres humanos. Y siempre pues queremos que nos den palmadita por lo que hacemos o que nos den un empujón para poder hacer las cosas, que es ujú, lo que es ser humano, lo que somos. ujú. Siempre, si es para orar, pues como que hay Obstáculo. un obstáculo, algo que nos frena, o tiene que haber alguien que ponga y diga, bueno, vamos a orar a tal hora, porque siempre somos reacios, como que Ujú, que nos cuesta mucho. Y ujú. Dios siempre pues está Amén. recalcando siempre lo mismo, pues no, no te olvides del primer amor, no te olvides del primer amor. Recuerda que yo soy santo y Ujú, muchas veces vamos a encontrar la palabra, porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. No ujú, es, por ujú. eso pues el amar a Dios sobre todas las cosas requiere mucho sacrificio, porque miramos el amor de Dios es tanto amor que Amén. nos repite tanto porque no Amén. quiere que nosotros pues Nos volvamos hacia desviemos. atrás, sino que podamos permanecer mirándolo a Él como autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Wow. ¿Milagro? Bueno, no voy a decir nombre, pues acá. Amén. Qué bonito. Bueno, es que tenemos un Dios muy generoso que aunque nos repita a diario lo que tengamos que hacer, es porque no quiere que nos perdamos, Amén. que seamos justos en amarlo en espíritu y en verdad. Amén. Porque como dice ahí, lo repito una, dos y tres veces, cuatro veces, muchas veces, es porque Él quiere que su palabra, que la entendamos, que lo sigamos como Él quiere que lo alabemos. Amén. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos siempre estamos haciendo lo contrario y por eso es que nos salen las cosas mal, porque tenemos que enfocarnos en la visión que Dios nos da. Si yo le digo que amar a Dios sobre todas las cosas, me tienen que amar a mí sobre todas las cosas. Amén. Se lo estoy diciendo en la mañana, en la tarde, al mediodía. Es como que Dios dice, ¿qué hijo? ¿Qué es lo que no entienden? Mm. Es como voy a la universidad y me explican algo y la profesora dice, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que no entienden? Entonces nosotros a veces nos desenfocamos en lo que realmente Dios quiere como nosotros le sigamos, pues. Ujú. Entonces es un tener rectitud, pensamiento libre y de saber de que amarlo porque Él está allí, Amén. alabarlo porque Él está allí, en su palabra, en todo lo que nos dice, en la mañana, en la noche, al mediodía. O sea, es que no nos olvidemos de Él porque Él es amor. Amén. Amén. Por aquí el micro. Wow, la verdad que sí. Y una de las palabras que más Dios repite es no tengas temor, porque nosotros somos muy dados a olvidar. ¿Sí, hermano? Con relación a ese olvido, hago referencia en Santiago 1, 23 y 24, que dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se mira al espejo y se contempla a sí mismo, porque se contempla a sí mismo y se va y al instante se olvida de cómo era. Ujú. Es igual. Ahora estamos aquí, estamos nutriéndonos de la palabra, compartiendo y esto. Es muy, pero muy probable que mañana despertemos y salgamos por ahí y hagamos totalmente distinto a lo que estamos escuchando aquí. Porque es que somos olvidadizos y a veces tenemos mucha inclinación al pecado. Siempre, nunca se me olvida esa paradoja, ese ejemplo que puso mi pastor un día en la iglesia ya, que él decía que el pecado es, lo he dicho, creo que lo he dicho aquí otras veces, pero lo voy a repetir. El pecado es como el perrito que se lo entregan a usted desde chiquitico, que desde que nace, ¿verdad? Y usted lo tiene, se cría con usted, y pasan meses y pasan años, pero un día usted decide irse a la playa con ese perrito y usted lo tira al agua y ese perrito sale nadando. ¿Quién lo enseñó a nadar? Nadie. Así mismo es el pecado que llevamos dentro. Mm. Es que estamos inclinados al pecado. ¿Quién nos enseñó a pecar? Es que lo tenemos.
sea, una vez venimos a Cristo, Cristo limpia eso. Pero para eso necesitamos disciplina, que esto es Amén. una parte muy importante. Porque vemos a lo largo de la vida y en el ir ir y venir, cuántas personas con tanto talento, pero son indisciplinados y al final no logran el objetivo para lo cual están preparándose. Así es. Y esa es la base. Somos muy, pero muy dados al olvido para las cosas de Dios principalmente. Amén. Amén. Interesante. Y estoy de acuerdo con todos. El corazón humano tiende a la inclinación al pecado, porque es nuestra naturaleza vieja, y a la autosuficiencia. O sea, bueno, yo voy a hacer una comida con Dios, una ofrenda de paz, pero yo voy a llevar lo que yo quiera. Y me la voy a comer a los 4 días. Eso somos. Igualito que cuando voy a orar, y yo voy a orar a mi manera. Ahora hay muchas fórmulas para orar. Yo me meto mucho porque hay una persona de mi familia que no es cristiano porque lo declaró y no pasó. Son fórmulas que han venido de un tiempo para acá, que eso no estaba antes. Y Dios en el cielo. ¿Y eso dónde lo sacaron? Porque ni Pablo oró así, ni Jesús oró así, ni Juan oró así, pero de repente a alguien se le ocurrió y eso se pegó más que el guacamole. Y eso es acepto. Yo creo que no, porque si Jesús no oró así, yo no tengo que orar así. Sin embargo, eso es muy popular ahora, ¿no? Y Dios dice, háganlo a mi manera, pero el ser humano le aprende, es como tú a tus hijos le enseñas verdura, fruta, no sé qué, y un solo día se van donde el tío y ya no comen fruta. Somos así, somos autosuficientes y a lo malo. En la Biblia se dice que el corazón es engañoso y requiere renovación. En Jeremías 17:9, engañoso más que todas las cosas y perverso. Y en Proverbios 4:23 dice que tenemos que guardar el corazón. Ya estamos terminando. Así que, ¿qué hago con esto que aprendí sobre no me vuelvo, que no es darse la vuelta? ¿Qué hago con que los ídolos son nada? ¿Qué hago con todo eso? Como dice el hermano, mañana no me acuerdo. No. Nosotros como creyentes del 2025 debemos reconocer nuestra fragilidad y desear que Dios me hable. Mira, Dios, síguemelo repitiendo porque yo me olvido. Y más ahora con 40 y pico años que me olvida todo. Reconocer nuestra fragilidad hasta para orar, hasta para adorar, para amar, para compartir, para limpiar. Que venga yo con Paola que a limpiar y que termine peleando con Paola. Puede ser, porque así somos. Él nos lleva a buscar una relación profunda con Él, pero nosotros tenemos que reconocer nuestra fragilidad y guardar el corazón sobre todas las cosas que guardemos, porque de Él mana la vida. Debemos confiar en su guía que tenemos, que es el Espíritu Santo, que te dice, oh, no, como una alarma, peligro, 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 peligro. El Espíritu Santo, ¿no? Que nos guía. Debemos permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro deseo y nuestra conducta a la humildad, el amor y a la verdad. Si no, porque el Señor sigue hablándonos. Y es lo que decía uno de los hermanos. Si yo soy cristiana de los 7 años, es impresionante que yo sigo fallando en las mismas cosas. No son pecados que me van a llevar al infierno, pero fallo en lo mismo. Y por eso el Señor me vuelve y repito curso. Humildad 1, humildad 2, humildad 3. Incredulidad 2.0, 2.1, siempre estamos en las mismas, ¿no? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo me estoy presentando ante Dios? ¿A mi manera o a como Él dice? Como lo hizo Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Por eso la iglesia Camino de Paz está basada en la doctrina de los apóstoles. No podemos poner otra. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué canto? ¿Por qué limpio? ¿Por qué quito la telaraña que se pone ahí? ¿Por qué muevo la tele? Pon el espacio. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por mi papá? ¿Por mi mamá? Porque qué bonito salí en YouTube. Ahora somos youtubers todos, madre mía. ¿Por qué lo hago? ¿Y qué piensa Dios de lo que hago? Porque aquí Él está diciendo, cuando tú hagas algo, hazlo para que yo lo reciba. Lo dice en el verso 7 y lo dice en otro de los versos. Hazlo para que sea acepto en el 5. Cuando hacemos algo, así sea una oración que tú no sabes los pasos de la oración, así sea una canción que tú no sabes dónde, do, re, mi, no. Pero lo importante es que Dios lo acepte, hermanos. Así que nos vamos a poner en pie para entregar a Catalina y que reflexionemos. Vamos a reflexionar
¿Cómo nos estamos presentando ante Dios? Esta mañana cuando tú oraste, si oraste, ¿cómo te presentaste ante Dios? ¿Tú fuiste por tu mérito, con miedo, con incredulidad? Y cuando tu corazón mira las cosas del mundo, te vuelve o dice, uy, es verdad, me acuerdo que eso está mal. Acuérdense que Dios le dice, no vuelvan, no miren desde el corazón. Pensemos en aquellas cosas que sí estamos mirando del corazón. Y tenemos así como una inclinación hacia eso. Puede ser esa película de miedo. Puede ser esa cosa que tú no sabes. Y estás inclinando el corazón a eso. Y le estás dando lugar al diablo. Pensemos en esas cosas. Puede ser temor, puede ser suficiencia, porque yo me la sé toda, porque no, hermanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y pidámosle al Señor que nos presentemos aprobados. Señor, te alabamos juntos, todos los que estamos aquí en esta noche, agradeciéndote porque tú sigues hablando al corazón nuestro, para que no miremos esas cosas vacías. Muéstranos, Señor, enciende las alarmas de nuestros corazones, para que no depositemos la confianza o nuestro amor a cosas vanas. Señor, que esta palabra sea viva, Señor, para los que estamos aquí, para los que la oirán. Padre, que hay cosas que miramos, conversaciones que tenemos, que son directamente con el mismo diablo, como Eva, que creía que estaba hablando con la serpiente y estaba hablando con el enemigo de Dios. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, desde el más joven hasta el más adulto que estemos aquí, para que no volvamos nuestro corazón, para que no miremos las cosas que son vacías y que nos drenan, que nos vacían a nosotros, Señor. Padre, capacítanos por medio del Espíritu Santo. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado ahí, pero una cosa sé, Señor, como decía la hermana, que eres bueno, tienes un corazón comprensivo. Tu voz siempre nos da dirección. Tu voz siempre nos habla y nos saca de esos lugares donde nosotros mismos nos metemos. Te doy gracias, Señor, porque tú repites y repites y repites a cada creyente alrededor del mundo y a cada uno de nosotros en camino de paz lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a obedecerte, Señor, a pesar de las cosas que nos rodean, Padre. Y permite, Señor, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias por la libertad de aprender tu palabra, por los recursos. Bendícenos, Señor, y a cada uno de los que escuchará luego. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.